¿Cómo se comporta la plata en una recesión? En el último vídeo, un seguidor del canal decía en un comentario que si la economía entraba en recesión, dudaba que la plata pudiera seguir subiendo, al ser una materia prima usada en la industria. Y no le falta razón, pero desde mi punto de vista, con algunos matices que me gustaría aportar en este vídeo, donde voy a tratar de responder a la pregunta de si la plata se comporta bien o mal en una recesión. Quedaros hasta el final porque os va a sorprender. La plata efectivamente es una materia prima que se usa en la industria. La mayor demanda de plata es la industria, pero a diferencia de otras materias primas industriales, como por ejemplo el cobre, la plata sigue teniendo para mucha gente un uso entre comillas monetario. La plata ha sido considerada un metal precioso desde hace unos 6.000 años. Tenemos constancia de que en el año 700 a.C. se utilizó por primera vez como moneda, y la plata ha tenido un papel como moneda en casi todas las culturas antiguas y modernas. Desde el dracma de los antiguos griegos, que contenía un octavo de onza de plata, el denario romano, las distintas monedas españolas, la libra esterlina, etcétera, etcétera. La plata ha tenido durante milenios un uso monetario como reserva de valor. Y aunque desde hace tiempo la plata se ha desmonetizado y no hay divisas respaldadas por plata, su valor intrínseco sigue existiendo y se ha ganado un lugar en el imaginario colectivo como un metal de reserva de valor. Mucha gente a lo largo y ancho del mundo, en lugares económicamente muy inestables, que no pueden comprar oro bien por una cuestión económica o bien por restricciones, compran plata tratando de salvaguardar sus ahorros. Esta gente no piensa para nada en su uso industrial. La compran para poner a salvo su dinero, su riqueza, sus ahorros. Y otros muchos, entre los que me encuentro, que podríamos y podemos acceder a comprar oro, también compramos plata precisamente por esa parte que todavía tiene de metal monetario. Esa es la gran diferencia, como decía, con otras materias primas. Ante riesgos con nuestras divisas, con nuestros ahorros, nadie se pone a comprar cobre, que también es un metal esencial, pero no tiene nada de reserva de valor. Por tanto, es cierto que en una recesión económica, la demanda de plata industrial puede caer y, por tanto, el precio. Pero ahí es donde entra el componente monetario o de reserva de valor de la plata y donde aquellas personas que en medio de una recesión pueden y quieren poner a salvo sus ahorros compran plata. En una recesión económica, lo cierto es que todo va mal. Eso es así. Lo importante es cómo salimos de esa recesión y si la plata es una buena manera de pasar el temporal o no. Lo que podemos es mirar lo que pasó en la Gran Recesión. La Gran Recesión es como se conoce a la crisis económica mundial que comenzó en el año 2008, que tuvo su origen en Estados Unidos. Se considera que comienza con la quiebra de Lehman Brothers, aunque algunos indican que el comienzo debería datarse en agosto de 2007, con la quiebra de varios pequeños bancos en Estados Unidos. Se considera que la Gran Recesión en Estados Unidos duró hasta el 2009, aunque luego fue encadenando crisis de deuda, explosiones de burbujas inmobiliarias, etcétera, durante años, como todos ya bien conocemos. Entonces, ¿qué hizo la plata en ese periodo? En agosto de 2007, esto que vemos por aquí, en el gráfico, la onza de plata estaba a unos 11 dólares, 11,50, 12 según el momento del mes. Estoy hablando, lógicamente, del precio spot de la plata y en dólares. Por aquí, agosto de 2007, vamos a poner 11 dólares. Ahí me marca 11,25, pues eso, 11 dólares. Aquí ya estábamos en cierto modo empezando la recesión y la plata inició una subida hasta marzo de 2008, hasta aquí, hasta este punto, esta subida casi vertical, bueno, con una caída aquí importante, pero vuelta hacia arriba, donde llegó a superar los 21 dólares, de 11 dólares a 21. A partir de ahí, con la quiebra de Lehman Brothers, se mantiene así por aquí, y con la quiebra de Lehman Brothers, aquí ya por agosto de 2008, y todo lo que pasó después, la plata cayó hasta unos 8,75 dólares aproximadamente. Quiero recordaros, los que vivisteis aquello de forma consciente, que recordéis lo que fue esa época, lo que fue la quiebra de Lehman Brothers y el inicio de la crisis. Quiebras masivas de empresas y bancos que tenían más de 100 años, que habían pasado por la Guerra Civil Americana, por 2 guerras mundiales, de repente quebraban. Gente que en Estados Unidos se quedaban sin pensiones por quebrar las compañías que las gestionaban, desahucios, un paro brutal, descalabro absoluto de la bolsa, las grandes empresas diciendo en Estados Unidos y en Europa y en todo el mundo diciendo que había que hacer un paréntesis en el capitalismo y en el libre mercado. Quiero decir, es importante poner en contexto esta caída de la plata que vemos aquí, en una recesión,
porque no es que cayó la plata, es que se derrumbaba el mundo. Así que es importante eso, poner en contexto lo que estaba pasando alrededor de esta caída de la plata. Lógicamente cae todo porque parecía que el mundo como lo conocíamos iba a desaparecer. Pero ¿qué pasó justo después de esa caída? La gran subida de la plata, aquí desde octubre de 2008, la gran subida hasta los $50 en abril de 2011. De poco más de $8 a $50. Una subida vertical impresionante. Y esta gran subida de la plata no fue por su componente industrial. Todavía había una crisis tremenda. Fue porque cuando no había confianza en nada, mucha gente miró hacia el oro y hacia la plata. Y sí, luego tuvo una caída brutal. Pero es que incluso después de esa caída, cuando hace suelo, digamos aquí, cuando hace suelo ya en 2015, en diciembre de 2015, todavía se mantiene, bueno, pues más o menos durante la mayor parte del tiempo en niveles superiores a los que estaba en 2007. Entonces hay que ver la imagen completa, no solo qué hizo en medio de la recesión, que evidentemente en medio de una recesión todo cae a plomo porque la gente necesita liquidez, pero después, cuando desaparece la confianza en todo lo que anteriormente habían confiado, la plata voló. Y esto ha sido así en otras recesiones. Por tanto, si entramos en recesión, claro que momentáneamente la plata puede caer, pero lo importante no es eso, sino cómo salimos de eso, cómo salimos de esa situación de recesión en la que parece que el mundo se derrumba a nuestro alrededor. Cómo sale quien tenga unas onzas de plata y cómo sale el que tenía los ahorros en alguno de los mayores bancos de Estados Unidos o en acciones de empresas que desaparecieron de la noche a la mañana. Bueno, pues como veis no es tan sencillo responder si la plata se comporta bien o mal en una recesión, porque si nos ceñimos a lo que es el periodo exacto de recesión técnica, pues efectivamente podríamos decir que la plata no lo hace bien, aunque comparativamente lo hace mejor que otros activos. Eso es así. Pero lo importante no es eso, no es cómo lo hizo justo en este periodo, sino cómo salió de ahí, ¿no? Porque al final, para salir de la recesión, los gobiernos, Estados Unidos, Europa, tuvieron que adoptar una serie de medidas, medidas que al final eran básicamente crear dinero de la nada, y eso llevó a una pérdida de confianza en el dinero que al final, ¿qué más da lo que haya hecho justo en lo que fue el año de recesión teórica? Si la crisis duró muchos años y al final la plata, pues bueno, aunque haya bajado en lo que fue exactamente la recesión, precisamente por esa recesión y por las medidas para salir de la recesión, la plata se disparó. Así que la pregunta no sería tanto si la plata lo hace bien o mal en una recesión, sino si la plata es un buen activo para pasar parte de nuestros ahorros durante un periodo de recesión. Y desde mi punto de vista sí lo es siempre que miremos a largo plazo. Pero claro, ese es mi punto de vista basado en lo que viví en estos años y que se refleja aquí en este gráfico. Me gustaría conocer también vuestras opiniones. Espero que este vídeo os haya resultado de utilidad, pero por supuesto dejadme vuestros comentarios, que siempre es un placer leeros.